Hola a todos, el día de hoy hablaremos de señales y sistemas de variable discreta. Somos estudiantes de la Universidad San Francisco Javier y yo soy Kafira Warachi, así que les estaré explicando de la segunda parte, señales sinusoidales y el concepto de frecuencia. Como una breve introducción se puede hablar sobre las diferencias entre una señal de variable continua y una de variable discreta. En este caso tenemos una señal de variable continua que, si se dan cuenta, está definida en el tiempo y debe estar definida en todos los valores de t. No importa si estos valores que hay en x y y son discretos o continuos, pero debe estar definida en todos los valores. Mientras tanto, en una señal de variable discreta solo debe estar definida en ciertos intervalos del tiempo discreto. En este caso se habla de n, generalmente se usa esto como nomenclatura, donde se coloca la n entre corchetes, aunque igual a veces se lo pone entre paréntesis, pero es diferencias. ¿Ya? Y como dijimos, se trata de valores específicos en ciertos intervalos. Por ejemplo, para aquí podemos decir de que esa parte vale 5, esta 4, 3, 2, 5. Pero es en estas partes donde no está ningún valor de nuestra variable dependiente n, no es que esté definido como 0, sino que estos puntos son indefinidos, pero en la práctica muchas veces se los toma en cuenta como si fueran valores de 0, pero técnicamente están indefinidos. Hablando sobre la señal sinusoidal continua, esta está definida sobre x subíndice a, donde este subíndice a simboliza que es una señal analógica. La corresponde a la amplitud, omega es la frecuencia angular, que sería la rapidez con la que va cambiando el ángulo, pero definido en radianes, multiplicado por la variable independiente más el ángulo de desfase. Y ese está definido desde menos infinito hasta más infinito. Como estábamos diciendo anteriormente, se trata de una señal continua que debe estar definida en todo el intervalo de, en este caso, tiempo. Ahora, si reemplazamos con la definición de que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, que la frecuencia es 1 sobre el periodo, es decir, cuántos ciclos hay en un segundo, entonces tendremos esta fórmula que igual está definida, es lo mismo. Ahora, si hablamos de una señal periódica, se puede definir con esta fórmula, es decir que esta señal, por ejemplo, si simbolizamos de que inicia desde aquí, inicia desde aquí y termina desde aquí, este intervalo va a ser el mismo que este que haya por aquí. Entonces solo se le añade este periodo fundamental TP, que sería el periodo que separa cada ciclo. Ahora, si hablamos de señales sinusoidales discretas, podemos darnos cuenta de que la ecuación es muy parecida, solo que se manejan variables diferentes para la frecuencia, pero prácticamente son la misma definición, solo se utiliza para señalar de que se trata de una señal sinusoidal discreta y no es la misma. Aquí está la amplitud, la frecuencia angular, la frecuencia y los desfases. Y si se pueden dar cuenta, ahora ya no tenemos definido todos los intervalos y ahora la frecuencia no son ciclos por segundo, sino que se habla de ciclos por muestra. Y estos valores deben ser menores a 1. ¿Por qué se dice eso? Porque si digamos fuera un valor de 1, por ejemplo, entonces de todo este ciclo, entre comillas, tendríamos solo un valor, digamos, este de inicio. Y para el siguiente ciclo solo un valor, entonces no se llega a apreciar la señal sinusoidal con valores tan altos. Ahora entra un concepto importante que es la periodicidad en señales de variable discreta, donde corresponde a que la frecuencia va a ser la misma durante toda la señal. Y entra un concepto importante que es esta n mayúscula, que es el periodo fundamental, que como dijimos antes, esta señal o este ciclo tiene que ser
el mismo que el que hay aquí adelante. Es decir que a esta n mayúscula corresponde al número de muestras que existen entre el inicio y el final de este ciclo. Ahora, si reemplazamos esto en la fórmula que define las señales discretas, podemos darnos cuenta de que vamos a llegar a esta definición igualando estas partes. Ahora, se dice que la frecuencia en señales de variable discreta no puede ser un número irracional. Si se trata de valores irracionales, entonces no es periódica. ¿Por qué? Porque aquí se trata de esta 2k por pi, que se refiere a la otra señal que va a ser al otro ciclo, que va a ser el mismo que el que hay aquí. Y se puede decir que estos son valores enteros. Cuando se trata de variables discretas se trata de valores enteros, especialmente en las muestras. Entonces corresponde a un número entero sobre otro número entero, entonces no puede ser un valor irracional. Si es un valor irracional, no se trata de una señal periódica. Ahora, si pasamos al programa de MATLAB, podemos darnos cuenta de cómo afectan los valores de la frecuencia a la señal. Si, por ejemplo, aquí estamos trabajando con una frecuencia de 3 sobre 30, que es lo mismo que 1 sobre 10 simplificado. Y aquí estamos trabajando con una frecuencia de 3 sobre 31. Entonces, si ejecutamos el programa, podemos darnos cuenta que aquí tenemos señales que pueden parecer entre comillas parecidas, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque la frecuencia está cambiando, es decir que este valor no es el mismo que este. Los valores que está adquiriendo en y, es decir, en la variable dependiente, van variando y las muestras se mantienen las mismas, porque esas adquieren valores enteros. Pero se puede notar cómo estas señales, que son prácticamente de frecuencias iguales, no son iguales para nada. Exponenciales complejos relacionados armónicamente. En señales de variable continua se refiere a que se puede expresar esta señal de forma exponencial y se están relacionadas armónicamente. Aquí se pueden dar cuenta, tenemos un múltiplo k. Ahora, si es que tomamos en cuenta que el periodo fundamental es igual a 1 sobre k por la frecuencia, o al periodo que estamos tomando en cuenta sobre k, entonces podemos decir que la frecuencia es igual a esta k por FO. Y en sí todas las señales que forman parte de S sub k van a tener el mismo periodo común, que es este TP. Entonces se forma un número infinito de señales complejas que están relacionadas armónicamente. Ahora, en señales de variable discreta no se tiene esa cantidad infinita de señales. Como podemos ver, para tener señales periódicas necesitamos que la frecuencia sea racional. Entonces se puede definir como que esa frecuencia, o más que todo para esta explicación, se dice que la frecuencia va a ser igual a 1 sobre n, y realizando ese cambio que podemos ver aquí, donde también decimos que la k es igual a k más n, tenemos que la frecuencia ahora va a ser 2pi k más n sobre n, y desarrollando esto podemos llegar a esta ecuación, que en sí nos explica que existen n señales complejas relacionadas armónicamente, donde todas estas tienen un periodo común que es de n muestras, una frecuencia común.